Esta es una ley que brilla por la ausencia de algún tipo de ayuda hacia el empleador. Toda la ley, y lo cual reitero, no vemos de una forma, digamos que mal, sino que quisiéramos que hubiese sido más concertado con los empresarios y que se hubiese podido hacer un trabajo mucho más dinámico. Bueno, Jorge, bienvenido una vez más al espacio de ¿Quién y qué? Hoy para hablar de la reforma laboral. Si quieres, preséntate, cuéntanos un poco quién eres tú. Gracias, Valeria, y gracias por la invitación, por acompañarnos en este evento. Yo soy Jorge Castelblanco, soy el CEO de Crow en Colombia. Y estamos muy complacidos de realizar este evento hoy y que ustedes nos acompañen, por supuesto. Bueno, teniendo en cuenta entonces este contexto de ese gran cambio en la reforma laboral, la primera pregunta que te quiero hacer hoy es, ¿cuáles son los principales cambios que introduce la ley 2466 y cómo transforman la relación entre empleadores y trabajadores? La reforma laboral se centró fundamentalmente en alcanzar unos beneficios adicionales para los empleados, lo cual está muy bien, y se circunscribe fundamentalmente a el incremento en las horas extras para los trabajadores, en el incremento para el salario de los festivos y los dominicales, en fortalecer los contratos con los aprendices, ya sean SENA o ya sean universitarios. Digamos que esos podrían ser los tres ejes principales de la reforma, más otras condiciones adicionales que tienen que ver con con el trabajo para las plataformas, la inclusión de algunos beneficios prestacionales para estos chicos que ayudan todos los días en materia de distribuir y ayudarnos tanto con los domicilios de manera permanente. Bueno, se habla mucho de las implicaciones que tiene para los trabajadores, pero poco se ha hablado de las implicaciones que tiene pues para las empresas, ¿no? ¿Qué obligaciones nuevas deberán cumplir las empresas y cuáles son esas sanciones de no adaptarse a tiempo a esta reforma? Tú lo dices de manera precisa, esta es una ley que brilla por la ausencia de algún tipo de ayuda hacia el empleador. Toda la ley, y lo cual reitero, no vemos de una forma, digamos que mal, sino que quisiéramos que hubiese sido más concertado con los empresarios y que se hubiese podido hacer un trabajo mucho más dinámico en esos beneficios hacia los trabajadores. En el desarrollo de la ley tú vas a poder observar que todos los beneficios, todas las condiciones van hacia los trabajadores y realmente el empresario tiene que asumirlas sin que se den algunas alternativas que beneficien a la economía y sobre todo al país en cuanto a esa transición que hemos estado buscando siempre entre lo que tiene que ver con la formalidad y el gran volumen de informalidad laboral que tenemos en el país. Bueno, siendo un poco más puntuales y yéndonos más pues como por esa vía, ¿cómo crees que pues impacta esta reforma los costos laborales y sobre todo la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas? Muchísimo, muchísimo. El efecto en la parte económica de las empresas va a ser muy grande. El esfuerzo que vamos a tener que hacer en todas las industrias, en todos los sectores empresariales va a ser muy grande, sobre todo en aquellos sectores que tienen una mayor participación o carga laboral, porque el costo de esa transición entre la hora, el mayor valor de la hora extra y el valor de los dominicales en sectores como el sector comercial, en el sector como el sector de la vigilancia, en donde hay una fuerza laboral grande, impacta de una manera grandísima y eso, por supuesto, va a generar unos mayores costos que finalmente se van a reflejar en el producto, en el servicio y va a generarnos, por supuesto, una mayor inflación. Bueno, reuniendo todo esto que pues hemos planteado, lo que son los beneficios y de pronto lo que no es tan bueno para las empresas, ¿qué sectores económicos se verán de pronto beneficiados? ¿Cuáles no tanto y por qué? Realmente el beneficiado acá es el trabajador, afortunadamente. Eso da un poco de tranquilidad y digamos que de esperanza en que podamos hacer un trabajo conjunto, pero que hayan sectores que se vayan a ver beneficiados frente a lo que definitivamente quedó en esta ley. No, yo creo que hay que guardar la esperanza de poder hacer en el futuro una revisión
sobre todo el sistema laboral colombiano, que traiga esa posibilidad de apertura hacia las diferentes formas de contratación laboral en el país y que dinamice precisamente la economía y la forma en que los empresarios podamos hacer una contratación mucho más abierta para una generación de trabajo más amplio que permita la inclusión tanto del sector formal, que hoy está, pero ese sector que nos preocupa tanto, que es el sector informal del país, que necesitamos traer hacia un escenario oficial, formal. ¿Cómo ves tú ese panorama del sector informal con esta nueva reforma? ¿Sientes que ellos están de alguna manera incluidos o para nada en lo absoluto? ¿Qué vías crees tú que hay que tomar para ayudarle a ese sector? No, lamentablemente el gobierno nacional no escuchó todas las ideas y todas las condiciones y digamos que sugerencias que se le hicieron para poder que esta reforma incluyera, por supuesto, todos los escenarios hacia atraer, reitero, la informalidad. Tú lo ves en las calles, todos los días colombianos se tiene que levantar a buscar el sustento diario, como sea. En cambio de haber abierto un panorama donde tuviésemos unas mayores condiciones y una mayor apertura laboral, en donde el empresario pudiera hacer mayores esfuerzos, lo que hicimos fue tratar de incrementar, como ya hemos dicho, digamos que algunos de los recursos que van hacia el salario, pero además de incrementar eso, que eso no está mal, hubiésemos podido hacer una apertura y escuchar las sugerencias que desde los diferentes gremios se manifestaron y que lamentablemente no fueron atendidas porque sintieron que era una forma en que el empresariado colombiano buscaba salirse un poco de esa responsabilidad, y esa no es la idea de los empresarios en Colombia. La idea de nosotros es, por supuesto, trabajar de una manera mancomunada y firme con todo el sector laboral del país en beneficio de todos y no de una situación de exclusión en donde se nos quedó el 55% de la población en escenario informal. Hablando tú pues como de la preocupación también de los medianos y pequeños empresarios con esta situación, a modo de recomendación, ¿qué acciones concretas deben tomar las empresas desde ya para prepararse pues legal y operativamente para esta reforma? Ya estamos viendo los efectos, ya el pequeño empresario, el que tiene digamos, hace el esfuerzo por tener un local en un centro comercial, por abrir el domingo, por trabajar hasta las 9 de la noche, ya está tomando medidas, ya tiene que cerrar el establecimiento más temprano, ya está mirando si abre o no abre el domingo para poder atender su clientela. Y eso indudablemente va en contra. Lo que se esperaría que fuera un beneficio está yendo en contra. Hay que hacer, o la sugerencia, de acuerdo con tu pregunta, hacia los pequeños empresarios es hacer un análisis muy juicioso de poder usar de la mejor manera esos recursos, ese recurso humano, para ver de qué manera en coordinación y dejando de lado un poco la presión de la ley y lo que la misma exige, ver cómo llegamos a unos acuerdos laborales entre el empleador y el empleado que permitan que el negocio no se vaya al piso, que el negocio no se vaya al traste, porque de otra manera los efectos van a ser, en cambio de haber sido favorables, supremamente nocivos para el sector laboral del país, porque el pequeño empleador a ese que tú te refieres no va a poder aguantar el costo laboral. Listo. Y desde tu perspectiva, ¿cómo crees que esa fuerte contra que van a tener, entre comillas, los pequeños empresarios va a influir en la economía del país? ¿Tú cómo crees que pues esas situaciones que nos planteas, que tengan que cerrar más temprano, que de pronto se disminuyan los horarios, las ventas, etcétera, cómo crees que eso afectaría la economía en Colombia en general? Pero tú sabes que todo esto es producto de una cascada. En la medida en que no podamos abrir los almacenes al público porque el costo no lo permite, el empleado no va a poder ganar su sustento y no va a poder adquirir sus bienes de consumo, y al no haber bienes de consumo la cadena se va yendo de ahí y va a generar que alguien que produce ese bien y consumo no lo vaya a poder vender, y al no poderlo vender no va a poder entonces comprarle al otro, y se vuelve una dinámica que la cual no quiero pues digamos alargarme, pero lo cierto es que en este momento la realidad está en que, dada esta ley, los empresarios tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para evitar precisamente que esa cadena nociva se vaya a volver muy larga
y vaya a afectar la economía, porque al final de cuentas, al no haber una capacidad de consumo, así se le incrementara, como ha dicho el presidente en estos días, el salario mínimo al empleado, si no hay empleador que lo contrate, pues no sirve de nada. Entonces necesitaríamos, lo ideal sería que hubiera un consenso sobre la producción y sobre el desarrollo de los diferentes sectores económicos del país, porque eso es lo que realmente genera una mayor producción y por supuesto genera unos beneficios económicos que a la larga nos ayudan a todos los colombianos. Pero la manera como se hizo lamentablemente no estuvo bien concebido y va a traernos dificultades. Listo, ya para cerrar, ¿cuáles son de pronto las soluciones, las recomendaciones y las temáticas generales que van a abordar hoy en la charla? Bueno, hoy lo que estamos es convocando pues desde Kroll y de Guerrero Asociados para poder realmente hacer un análisis de los efectos que la reforma laboral le trae a los empresarios, le trae al país, cuáles fueron las razones que se dieron. Hoy vamos a estar contando qué se logró durante estos 2 años y cuáles son esos efectos que hay que controlar y que hay que analizar para que en los próximos presupuestos que van de cara al 2026 los puedan incluir dentro de sus escenarios empresariales con miras a la forma de navegar ese 2026 y tratar de sostenerse y además buscar los mejores resultados para ese año. Listo, Jorge, perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo, por el espacio y pues por darle a los colombianos tu perspectiva sobre todo lo que se viene con esta reforma laboral. Muchas gracias a ti, gracias a quien y qué.